de Jehová, el limpio y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Tú eres el Rey de la gloria, Jehová el poderoso en la vida, Jehová el poderoso en batallas, que vences y sales vencedor, Señor. Eres la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente, la estrella de David. Tú eres, Padre, el Dios que nos da la paz. Te damos gracias porque dice tu palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues tomen asiento. Vamos a iniciar nuestra prédica de esta mañana. Y hoy quiero hablarles algo que todos me tienen temor. Todos tenemos miedo a llegar a ese día, ¿no? Y quiero hablarte algo sobre la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque muchos no quieren ni nombrarla, ¿verdad? Esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos fuimos diseñados para vivir eternamente y para siempre. Pero lamentablemente conocemos la historia de cómo entró el pecado al mundo entero y por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice que ahí ellos cometieron pecado al desobedecer la voz de Dios, que les dijo: no coman del árbol prohibido. Pero Dios lo puso a propósito, digamos así, ¿no? Para ver qué tanto era la persona leal a Dios. Dios siempre nos pone leyes, nos pone estatutos para no caer en pecado. En esta ocasión, pues desobedecieron y entró la muerte. ¿Y qué significa muerte? La muerte significa separación del hombre hacia Dios. Es una separación. Se corta la comunicación con Dios, entonces el hombre queda expuesto al pecado, al ser engañado por la serpiente, y nosotros estamos, al romper la comunión con Dios, que estamos desprotegidos. Eso significa muerte. Pero esa fue la muerte espiritual, aunque ellos todavía estaban vivos, ¿verdad? Pero a consecuencia del pecado, de la muerte, de la desobediencia, vino pues la sentencia de que ellos ya no iban a vivir para siempre, porque Dios diseñó a Adán y Eva para que fueran eternos. Pero al pecar se rompió esa bendición y pues se rompe la comunicación y pasa de que no hay comunicación entre Dios y el hombre. Pero Dios siempre buscó la manera de cómo llegar al hombre nuevamente. Y Dios hablaba a través de profetas, Dios hablaba a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso no fue todo, porque el hombre fue de continuo en continuo haciendo la maldad, el pecado, y otra vez cayendo en la condenación. Aunque hubo por medio de la ley, ellos podían mantenerse íntegros ante Dios, pero nadie podía obedecer la ley. Así es que la ley dice que todo, decía Pablo, que la ley todo lo encerró bajo pecado, para que todos fueran condenados. Y por eso Romanos dice que no hay ni uno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque su presencia. Todos se descarriaron y se fueron por mal camino, de mal en peor. Y esa fue la consecuencia del pecado, la muerte. Pero la muerte, ¿qué significa muerte? Cuando uno muere, hermano, usted muere. Si muere en Cristo, qué bien, pero si muere en pecado, dice que todos vamos a un mismo, al Seol, que significa bajo tierra, ¿no? El Seol
estar enterrado y ahí estar descansando de un sueño. Vamos a ver qué significa muerte. En Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, ahí nos vamos a basar un poquito. 9, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, en su versículo 5 al 6, dice así: no, estoy en Proverbios 9, 5. Vamos a ver el 5. Dice: porque los que viven saben que han de morir. ¿Usted sabe que va a morir? Sí, ¿por qué? Porque cometimos pecado, porque nuestros primeros padres nos trajeron esa condenación, y ahora ¿qué hacemos? Vamos a morir. No vamos a vivir mucho tiempo, cuando mucho 80 años, a 100, 120 años, pero vas a morir. ¿Y qué dice el Eclesiastés? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. Aquellos que ponen ofrendas, ¿verdad? Los muertos piensan que sus muertitos van a venir y van a disfrutar de los alimentos que ellos ponen. No, los muertos no vienen, nada saben, no tienen más paga, dice, porque su memoria, ¿en dónde está? Puesta en el olvido. Cuando usted muere, su conciencia, su mente automáticamente muere. Es como un microchip que se queda ya ahí inestable, para cuando Dios venga, dice, en la resurrección de los muertos. Entonces ese chip que Dios, digamos así, ¿no? Para que ustedes entiendan, se activa, y toda tu vida que fue grabada en ese chip va a ser proyectada para juicio, para ver lo que tú hiciste, bueno o malo delante de Dios. Ahí va a ser pasada tu vida. Si hiciste bien, vas a ir a la vida eterna, pero si hiciste lo malo, vas a ir a condenación. Entonces, los muertos nada saben. Su memoria está en el olvido, pero no todo el tiempo. Cuando Jesús venga en la resurrección de los muertos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que quedamos aquí en la tierra, los que hemos quedado vivos, dice que el Espíritu Santo te transformará en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que en un instante seremos transformados. Este cuerpo que es mortal, dice que será vestido de inmortalidad. ¿Y qué es la inmortalidad? Algo que nunca muere. El inmortal jamás muere, y esa es la bendición que tenemos, que no todos moriremos, dice Pablo, sino seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta. A la última trompeta, todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado en ese tiempo, ¿qué pasará? Serán elevados al cielo, pero no en este cuerpo, porque este cuerpo no puede elevarse al cielo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la gran maravilla. Por eso Dios vino para hacernos eternos. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras transgresiones, porque Él pagó todo en la cruz. Dice que en Él se llevó todas nuestras dolencias, se llevó todos nuestros temores, todas nuestras angustias, y todo Él lo encerró para condenación, para que nosotros fuésemos salvos por medio de su muerte, y aún resucitado. Si Cristo, dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestro esfuerzo poder entregar la vida a Cristo. No, pero si Cristo resucitó, tenemos la gloria eterna. Pero Dios nos bendice y nos guarda. Vamos a ya entrar en el tema de lo que quiero llegar. Busquemos en Juan 6, 47.
Bueno, entonces vamos a ver, estamos mal. 6:40. Sí, está bien, 6:47, ¿verdad? Dice, vamos a leer, voy a leerlo yo. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí está la respuesta a todos los que pecamos. Pero para poder creer en Dios, necesitamos arrepentimiento. No tan solo creer en Dios. Por eso dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El oír es entender. No nada más es, y a la vez es creer. Por eso dice Jesús, de cierto dijo que el que cree en mí tiene vida eterna. Mucha gente dice, no, yo sí creo en Dios, o yo sí creo en Jesús, ¿verdad? Pero no basta decir la palabra, sino creer en fe. Y la fe es una acción. La palabra de Dios dice que debemos accionar en lo que creemos, caminar, así como Noé caminó con Dios, como Enoc caminó con Dios, Abraham caminó con Dios, creyó a la palabra y mostró su fe en obras. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Pero ese no es el tema. Lo que estoy hablando, que debemos de creer, comprender el propósito de Dios, no tan solo es decir la palabra, creo en Jesús, yo creo en Jesús. No, es accionar tu fe. Ver los principios de Dios en tu vida. Seas transformado, así como dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que tu vida sea transformada en Dios para poder ver la gloria de Dios y que la gente vea lo que hay en ti. Necesitas ser transformado. Transforma tu vida, transforma tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de creer en Dios. Que vea la gente la gloria de Dios en tu vida. Que puedan ver que tú eres diferente, que tú eres una nueva criatura. Esa es la transformación de Dios en ti. Sigamos adelante. Ahí mismo Juan. Ahí en 6:40. Ya lo vemos, 6:47. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué pasó cuando? Vamos a ver ahí en Juan 11. Del 1, dice así: y estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que en el nombre de Dios, para que en el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense, vamos a detenernos un poco. ¿Y qué pasó con estos personajes? Jesús los amaba mucho, eran sus amigos, Marta, María y Lázaro, eran hermanos. Pero pasó la situación que Lázaro enfermó y Jesús sabía que él iba a morir.
pero lo hizo como al propósito. Se quedó 2 días más para que él muriera. Y yo creo que se pasaron más tiempo para regresar, porque una vez que le avisaron que Lázaro ya estaba enfermo, se quedó 2 días, y otros 2 días de camino fueron 4 días que Lázaro estuvo ya muerto, ya estaba en el sepulcro, ahí ya estaba, no enterrado. En aquel tiempo se enterraban o se llevaban los muertos en cuevas, y ahí los metían con piedras, tapados. Esa era la tumba, no se enterraban, se ungían. Entonces ya estaba muerto, y veamos, sigamos leyendo, dice: luego pues de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: vuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Aquí está el misterio. ¿Por qué Jesús habla que los muertos duermen? ¿Qué dice Eclesiastés? Los muertos están en el olvido. Los muertos están durmiendo. La palabra muerte significa dormir. ¿Por qué? Estamos descansando de un sueño. Pero ese dormir puede ser un tiempo largo. No sabemos cuándo Jesús venga. Unos dicen que falta poco tiempo para que Jesús venga por su iglesia. En ese lapso de tiempo que Jesús venga por su iglesia, Dios va a resucitar a los muertos. No sabemos un tiempo, no lo sabemos. Podemos decir 20, 30, 40, 50, 60 años, un 1000 años. No sabemos los tiempos. Pero mientras tanto, todos los que han muerto de Jesús para acá, de la resurrección de Jesús para acá, todos van a resucitar de los muertos cuando Jesús venga como ladrón en la noche. Viene por su iglesia y viene por un pueblo que ya está descansando. Entonces, ese es el misterio. La palabra muerte significa sueño, significa estar en el olvido, significa estar descansando. Esa es la muerte. Pero no le tengamos miedo a la muerte, porque el apóstol Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Más que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El aguijón de la muerte es el pecado. Y Dios tiene para con nosotros algo más preciado. Dios tiene preparado nuestra vida para una vida eterna. Y no le tengamos miedo a la muerte, porque dice que Pablo que para mí el vivir es Cristo. Nosotros para poder vivir, que es la vida de Jesús, es Cristo. Pero cuando morimos, hermano, ¿qué sentimos? Que es un paso a la vida eterna. La muerte es paso a la vida eterna. Pasamos de muerte a vida. Y esa es la bendición que somos eternos. Por eso dice que Dios nos escogió desde antes, desde la fundación del mundo, ¿no? Dios nos escoge para ver sus propósitos, para ver su gloria. Y sigamos leyendo. Dice, vamos a leer el 15. Me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y uno de sus discípulos, condiscípulos de ahí que estaban, se dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como una burla, ¿no? ¿Cómo que van a morir con él?
Eso, nadie quiere morir. Todos queremos vivir. Y Jesús les dijo, vino pues Jesús y halló que ya hacía, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya estaba muerto. En 4 días, ¿qué pasa con el cuerpo? Ya se descompone, ¿no? Ya hiede, dicen por ahí, ya huele feo. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle con su hermano. Fíjense que los judíos eran enemigos de Jesús. Por eso le dijo, ¿cómo quieres ir otra vez ahí, maestro? Te van a matar, te van a apedrear. Dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche, pues tropieza porque no hay luz en él. Quiere decir que Jesús era el que tenía la luz y nadie lo podía tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Entonces, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fíjate, la seguridad. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Si tu presencia estuviera conmigo, no hubiera yo visto esta tristeza o sentido este dolor. ¿Sí? Le dice Jesús. Más también si ahora que todo lo que pidas, ella le dice, ¿no? Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ay, y ella pues dice, sí, yo sé que va a resucitar. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí está hablando lo que Pablo nos dice, que vamos a resucitar de los muertos en el día postrero. Esto es a todos los que creen en Jesús. Dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la palabra y la confianza que tenemos, hermano. Aunque estemos muertos, pero creyendo en Jesús, si morimos, vamos a vivir eternamente. Y les dice, ¿creen esto? Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto? Les hace una pregunta. ¿Creen que ustedes van a ser resucitados de los muertos? Si tenemos fe, sí, hermano. Si no creemos en Dios, no vamos a resucitar. Si no creemos en Jesús, no vamos a resucitar. Vamos a resucitar, pero para muerte eterna. Porque hay 2 tipos de resurrección. Unos para vida eterna y unos para condenación eterna. Y estos son los segundos son los que resucitan para el castigo eterno por los siglos de los siglos. Eso es el infierno. Por eso Dios evita a toda costa que el hombre vaya a ese lugar, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de sus maldades, que se arrepienta de sus malos pensamientos, que se arrepienta de toda maldad. Dios ama al pecador, pero Dios ama al pecador que se arrepiente de sus pecados. Dios nos ama y no quiere que el hombre perezca. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Dios está enviando su gracia a todo el mundo entero. Se dice que el tiempo de la gracia se puede agotar. Tiene un tiempo, así como cuando se construyó el arca, Dios dio un tiempo para que entraran a la arca, pero la gente no quiso. Por igual, también Dios va a dar un tiempo para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones, de todos nuestros malos pensamientos, de toda maldad. Dios está dando un tiempo de su gracia, pero cuando se acabe esa gracia, ya no va a haber salvación, al menos para sacrificio. Aquella gracia dice que aquel que quiera ser salvo va a tener que morir como un mártir.
va a tener que sufrir las plagas del anticristo, y todo eso va a ser tan doloroso que no hay necesidad de pasar por todo ello, ¿no? Toda aquella maldad, sufrimiento, que Dios derramará su ira sobre el mundo entero por aquellos que no se quisieron arrepentir. Pero la muerte, dice que algunos, en aquel tiempo dice que la muerte huirá de ellos. Mucha gente no resistirá el dolor y querrán morirse, se aventarán de un lado a otro, pero no morirán, porque la muerte ya no estará ahí. Y eso es lo más tremendo, ¿verdad? Sentir el dolor, sentir esa tragedia, sentir esa angustia. Pero Dios tiene su gran amor para que seamos librados de toda esa esencia de maldad o de ese sufrimiento, porque Dios nos ama. Dios nos ama como hijos a Padre, no queriendo que nosotros vayamos a sufrir, porque sabía que el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás, porque él nunca se arrepintió de sus pecados, nunca se arrepintió. Pero aquellos que no se arrepienten también le seguirán sus caminos. Por eso Dios dice que Él ama el corazón arrepentido. Él ama al que tiene un corazón que se duele cuando hace pecado, que se duele de la maldad y se transforma en hijo de Dios. Nosotros somos sus hijos. Somos transformados por medio, dice Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendamos cuál es su buena voluntad delante de Dios, cuál es la anchura, cuál es la profundidad de Dios, cuál es su esencia. Qué hermoso, hermano, cuando usted está en el camino y aunque vienen pruebas, pero usted sabe que va a lugares mejores. Cuando usted dice, ay Señor, siento una lucha tremenda, pero sé que voy avanzando, sé que voy caminando, aunque me pongan tropiezos, yo voy avanzando para poder llegar a ese lugar que tú me has trazado, Padre, para vida eterna. Yo los invito a que ustedes no se desanimen. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. No te canses de hacer lo bueno, porque entre más lo practiques, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y aunque la maldad se multiplique, dice, a mayor pecado, mayor gracia. Esto no quiere decir que pequemos, ¿no? Sino a mayor pecado, la gracia se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta en ti. Esto significa que cuando el mundo ya sea a punto de ser juzgado, se manifestará la gracia más intensamente. La predicación de la palabra será predicada por todo el mundo para que sea cerrada esa gracia de Dios en nosotros. Pero Dios hace su último esfuerzo en nosotros para que nosotros nos arrepintamos, para que la palabra llegue a lo más profundo del corazón, para que llegue a los rincones más alejados de la gracia de Jesús en nosotros. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, nunca decayeron su misericordia. Los invito, hermanos, a que ustedes, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Decía Pablo, ayúdame, Señor, porque yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo, porque somos carne, hermano, somos débiles. Dice que somos como el gusano, ¿verdad? Que hoy nace y mañana perece. Pero si usted permanece, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a renacer para vida eterna. ¿Cuántos queremos permanecer en Dios? ¿Cuántos queremos decir, Señor, tuya es la victoria?
Se olvida en la muerte con victoria. Señor, tú te llevaste nuestras enfermedades. Tú te llevaste todos mis temores, todas mis angustias, todo lo que yo, Señor, era la maldad de mi corazón. Fue clavada en la cruz, Señor. Hoy por tus llagas soy sano, Padre. Limpia, examina mi corazón, decía David, y ve si hay en mi pecado, y líbrame de mi pecado, líbrame de mi angustia, líbrame de mi dolor, de mi enfermedad, de mi maldad, porque el pecado me concebió mi madre, Señor. Líbranos, Señor. Podamos sentir esa paz, ese gozo, porque tu gozo, Señor, es mi fortaleza. Tú me fortaleces en medio de mi debilidad, Señor, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, Padre. Y ahora puedo decir que soy más que vencedor en Cristo. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive. Te damos gracias, Padre, por esa victoria, porque has vencido a la muerte, has vencido al pecado, has vencido la maldad. Y ahora, Padre, todos los rebeldes serán como estopa, Señor, serán quemados por su rebeldía, pero los que confían en Jehová, dice tu palabra, son como el monte de Sión que no se mueve. Somos como ese monte, Padre. Llévanos a ese lugar más alto donde yo te pueda ver, donde pueda ver tu gloria. Dile, Señor, quiero ser transformado, quiero ser transformado en esa palabra viva. Quiero ser vivificado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí un espíritu nuevo. Quiero llegar a esa altura de la fe. Que no me dejes caer en tentación, como dice tu palabra. Y líbranos del mal. Líbranos de esos pecados ocultos que no podemos ver, Señor. Hoy queremos vivir y renacer para vida eterna. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, Padre, por tu palabra que ha sido hablada, vivifícame y seré blanquecido. Purifícame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy, Padre,